La LGPGIR surgió una de las normas que la mayoría de nosotros está acostumbrados y trabajamos en laboratorio, que es la norma 087 para los RPBIs. Si me da la siguiente, por favor. Aquí sigue. Gracias. La LGEPA define qué es un residuo y qué lo hace ser peligroso o no. Lo primero es identificar si un residuo es peligroso o es un residuo que puede ser desechado como basura común. Un residuo pues es todo aquel material que se ha generado en un proceso de extracción para beneficio, transformación, producción o consumo, que su calidad no permita que se pueda usar nuevamente en el proceso que lo generó, y a su vez lo que lo hace peligroso es que presente o represente un peligro para el equilibrio ecológico o el medio ambiente. Si me da la siguiente, por favor. Entonces, también la LGEPA, o esta Ley General del Equilibrio Ecológico, establece que el responsable directo del residuo es el generador. En este caso, como universidad, pues somos los responsables. Pero como profesores somos los responsables también de los residuos que se generen en los laboratorios de enseñanza o de investigación, y también la ley establece que todas las actividades relacionadas con los residuos peligrosos es un asunto de alcance federal, que alcanza multas y dependiendo la magnitud del asunto, en algunos casos hasta cárcel también. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Gracias. Y bueno, de ahí derivó también la gestión integral de residuos, que busca un adecuado manejo de los residuos desde la generación del mismo hasta la disposición final, para optimizarlo y para que, bueno, se reduzca el peligro para el medio ambiente y la sociedad. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Y también la ley establece a los generadores de residuos de acuerdo a grandes, pequeños o microgeneradores. Esto depende de cuántos residuos se generen al año. Por ejemplo, puede ser que alguien genere 10 toneladas, es un gran generador, 400 kilos es un pequeño, y pues una cantidad que llegue hasta menos de los 400 kilos será un microgenerador. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Gracias. Y bueno, entonces, en los residuos peligrosos también se incluyen a los envases, embalaje, cajas, contenedores, que hayan contenido sustancias o que contengan estas sustancias. ¿Me puede pasar a la siguiente, por favor? Y de acuerdo a estas leyes se establece la clasificación CRETI, lo establece la LGPGIR, que hacen que un residuo sea peligroso. Y esos residuos peligrosos son los que tienen las características de ser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable. Principalmente esos se aplican para sustancias químicas y también aquellos que sean biológico-infecciosos. ¿Me pasa la siguiente? Voy a empezar con los residuos biológico-infecciosos. De acuerdo a la legislación nacional, la norma 087 del 2002 es por la que nos debemos de guiar para el manejo y disposición de los residuos biológico-infecciosos. Da la pauta, sobre todo para poder distinguir, como les mencionaba, cuando un residuo no es peligroso de aquel que sí lo es. Generalmente los no peligrosos son los que son biodegradables, reciclables, inertes o que se pueden disponer en la basura común. Y los residuos peligrosos, pues aquellos serán los biológico-infecciosos, químicos o radioactivos, que por lo menos nosotros aquí en el CUCS no tenemos permiso para trabajar con sustancias radioactivas, por eso nos enfocamos en biológico-infecciosos y químicos. Y bueno, de ahí depende del tipo de residuo del que estemos hablando también. Bueno, ahorita que se puede la siguiente. Generalmente los agentes biológicos se pueden clasificar como cualquier microorganismo que va a ser capaz de producir alguna enfermedad cuando está presente en ciertas concentraciones. Pasa dos más de la diapositiva en la que se está mostrando, una más, otra, ahí, gracias. Entonces, cuando un microorganismo es capaz de producir una enfermedad, ya sea en forma de inóculo o que se dé en un ambiente propicio para su supervivencia, en un hospedero que sea susceptible, con una vía de entrada, pues se considera un agente biológico infeccioso. ¿Me permite la siguiente, por favor? Y de acuerdo a los generadores de RPBIs, pues incluyen a los prestadores de servicios de salud,
También pues se debe de tener capacitación, docencia y también incluye los laboratorios que dan docencia e investigación con organismos vivos o cadáveres, en particular en las escuelas de medicina es donde se aplica más esto. Bioterios y laboratorios de biotecnología, también incluye a los cementerios, morgues, funerarias, zonas crematorios, consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y o de tatuajes, perforaciones, laboratorios veterinarios, los zoológicos, las industrias farmacéuticas y los establecimientos también que den algún servicio público asociado que se genere algún residuo de esa naturaleza. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, la norma 087 clasifica también a pues los centros de investigación u hospitales en 3 niveles de generación. El nivel 1 son los que tienen de 1 a 5 camas, banco de sangre y que procesen unas 50 muestras por día. El nivel 2, pues son aquellos bancos de sangre y los que procesen entre 51 y 200 muestras por día, los bioterios o los que generen de 25 a 100 kilogramos de residuos por mes. Creo que se movió otra vez, ¿verdad? Y también los del nivel 3, perdón, que es el siguiente, pues son aquellos en donde se tengan centros de investigación experimentales y, bueno, establecimientos también que puedan generar una gran cantidad de residuos al mes. ¿Me puede pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, los agentes biológico-infecciosos de acuerdo a la OMS son aquellos que tengan un potencial patogénico, virulento o toxigénico, que se transmitan, depende también de la dosis y el tipo o gravedad de daño que provoquen, hay clasificaciones, que se tenga o no disponibilidad de tratamiento en caso de infecciones, además de medidas preventivas o profilaxis. Pasa la siguiente, por favor. Y bueno, una disculpa por esa diapositiva tan llena, pero la OMS clasifica a los microorganismos en 4 grupos de riesgo. El grupo 1, ejemplo, Bacillus subtilis, es cuando el microorganismo es muy poco probable que cause una enfermedad en humanos o en animales. El grupo 2 son todos aquellos microorganismos que tienen un moderado riesgo individual y bajo riesgo comunitario, ejemplo, Shigella. Y además es poco probable que sean un peligro serio para la comunidad y en dado caso de que se llegue a cabo una infección hay prevención y tratamiento para ellos. Los del grupo 3, ejemplo Mycobacterium tuberculosis, perdón, tienen un alto riesgo individual y bajo riesgo comunitario. Pueden causar enfermedades serias en humanos y se difunden comúnmente de un individuo a otro y existen medios preventivos y curativos efectivos. Sin embargo, el grupo 4 son de alto riesgo individual, alto riesgo comunitario, ejemplo, virus de ébola, puede llevar a cabo infección en humanos, además de animales, se transmite fácilmente de un individuo a otro y no hay medidas preventivas ni curativas disponibles. Entonces, con base a esos grupos de riesgo, también los laboratorios y otras características se clasifican también en diversos niveles de seguridad. ¿Me podría apoyar con la siguiente, por favor? Bueno, también de acuerdo a diversos datos, en los laboratorios, las infecciones adquiridas, la mayoría de ellas, bueno, son entre derrames y aerosoles y al retirar agujas después de una toma de muestra. Enseguida, objetos punzocortantes, manejo de animales, pipeteo con la boca, que espero que eso ya no se lleve a cabo, y algunos otros medios de exposición también. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Y bueno, de acuerdo a el tipo de residuos, en los laboratorios hay diferentes contenedores, bolsas de diversos colores, que son para poder depositar ahí los residuos. Por ejemplo, los residuos no anatomopatológicos, incluyendo material de curación que estén empapados, pues de sangre o algún líquido corporal, o materiales desechables que hayan entrado en contacto con secreciones, pues esos también deben de ser dispuestos. ¿Me pasa la siguiente, por favor?
También los materiales desechables que estén goteando sangre, es lo que indica la norma y la OMS, o aquellos que se utilizan para absorber materiales, por ejemplo, de las jaulas de los animales bioterios. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Gracias. Los punzocortantes incluye agujas, jeringas, material de sutura, ahí deberían incluirlos las agujas para tatuajes, perforaciones, estiletes para catéteres, entre otras cosas. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y los residuos anatomopatológicos pues incluye tejidos, órganos y diversas partes que se extraen durante necropsias, cirugías o algún tipo de intervención quirúrgica y que no se encuentren preservados en formol, por ejemplo. También muestras para análisis químicos, microbiológicos, citológicos o histológicos incluyen este tipo de residuos, cadáveres, partes de animales, entre otras cosas, sobre todo que fueron inoculados con algunos agentes infecciosos. ¿Me podría pasar la siguiente, por favor? Y bueno, de acuerdo a eso, hay diferentes contenedores y de colores para depositar. Por ejemplo, es importante diferenciar la basura común, que no se debe de mezclar con los residuos biológicos, porque además pues de que no se debe por malas prácticas, incrementa los costos de la disposición final de los residuos biológicos infecciosos. En bolsa roja los punzocortantes son para en material rígido, o en algunos otros son para cuando sean líquidos, los anatomopatológicos en bolsa amarilla o en contenedor amarillo cuando sean líquidos también, entre algunas otras cosas. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, los pictogramas son importantes para que así el personal, los alumnos sobre todo, puedan identificar rápidamente dónde va cada residuo y se puedan minimizar el riesgo de accidentes, tanto para ellos como muchas veces el personal de aseo, que a veces nos olvidamos, que apoya limpiando los laboratorios, ya sea de investigación o de docencia. Y bueno, es importante que sí se sepa en dónde va cada cosa, es decir, para poder clasificarlos y disponerlos adecuadamente. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, de acuerdo a la norma oficial mexicana 087, cuando nosotros generamos un residuo, habrá personas que estarán directamente asociadas a su manipulación, acondicionamiento, almacenamiento temporal, transporte y destino final o tratamiento. Ahora, nosotros o investigadores o profesores generalmente vamos a estar involucrados en generación, en manipulación, en ocasiones en acondicionamiento, y bueno, depende, hay centros universitarios en donde hay una persona que va a recogerlos a los laboratorios y los lleva al almacenamiento temporal para que después la empresa encargada se encargue del transporte y la disposición final. Y bueno, pero aunque nosotros nos encargamos de esta parte, nuestra responsabilidad se termina hasta que se le dé un destino final al residuo, hasta que sea incinerado, por ejemplo, si la empresa hace eso. Hasta entonces nos quitamos la responsabilidad nosotros sobre ese residuo. ¿Se me puede pasar la siguiente, por favor? El equipo de seguridad para el manejo de biológico infecciosos depende mucho de la sustancia o microorganismo que se va a manejar y el nivel de bioseguridad. Pero pues bueno, ya sabemos que mínimo, bata, guantes, lentes y caretas de ser necesario también mascarillas y respiradores especiales y bueno, calzado cerrado, entre algunas otras buenas prácticas que comúnmente debemos de tener. Si me pasa la siguiente, por favor. Ahora, bueno, este es un ejemplo de equipo de protección que vemos, algunos de ellos depende de, por ejemplo, vemos ahí que él trae lentes de seguridad, algo que comúnmente se cometen los errores, por ejemplo, como se da ahí de manera de caricatura, las batas de laboratorio. En ocasiones las batas los queremos los más, digamos, ajustadas o bien vistas, bien estilizadas del cuerpo, y la verdad es que no debe de ser así. Para empezar, debe de ser bata de algodón y no de otro material, manga larga, cerrada, abotonada. A veces los alumnos les ha dado por usar filipinas en los laboratorios, que se ven muy bonitas, pero no es para aquí, entre otras cosas, ¿no? O como vemos ahí, a veces que los estudiantes van con short, huarache,
y la verdad eso es una mala práctica porque en dado caso de un derrame, pues las consecuencias pueden ser graves. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Hay prácticas que pues es difícil o es pesado, no pesado ni difícil, sino es trabajo constante de estar insistiendo a los alumnos. Cosas tan comunes como usar zapato cerrado, bata adecuada, no consumir alimentos, no usar maquillajes o cosméticos, tener cuidado con lentes de contacto, sobre todo cuando se manejan sustancias químicas, y además también el uso del celular. Es un gran a todos los niveles en aulas de clase y no se ven en los laboratorios. Por ejemplo, en esa imagen que ustedes pueden ver es una persona en plena campana de bioseguridad trabajando con guantes y contestando el celular. Entonces, pues bueno, esto definitivamente es una mala práctica que puede traer varias consecuencias. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, en estas otras, pues está de más decir que la bata a veces se lleva del laboratorio hasta el cine, creo que hasta se duerme con ellas en algunas ocasiones. Mala práctica también porque es una fuente de llevar microorganismos a todos lados donde vamos. Y en la imagen superior vemos un laboratorio, parece ser de enseñanza, ven estudiantes, pero por ejemplo, una mala práctica es tener ahí la laptop, es de uso personal. Y si es un laboratorio de microbiología, imagínense, ¿verdad? ¿Qué no puede haber ahí en esa meseta y que después esa laptop va a ser llevada a todos lados? Y un potencial fuerte de contagio. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Entonces, como medidas preventivas cuando se trabaja con microorganismos contenidos en residuos, se le debe de dar cierto tratamiento previo que incluye el tratamiento térmico, que es lo que la mayoría hace para inactivar, desinfección química también, y antes de disponer en bolsa roja o en un contenedor rígido rojo. Y bueno, antes de que se disponga finalmente de ellos, el material vidrio roto, pues desinfectarlo o esterilizarlo antes de que sea depositado en la basura o, si se amerita, como un residuo municipal, entre otras cosas. Pasa a la siguiente, por favor. Y muy importante, etiquetar adecuadamente todos los residuos y todo con lo que se está trabajando para mejor control y para evitar accidentes. Y recordar que la responsabilidad de la identificación adecuada, manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición son los generadores. Eso incluye estudiantes, pero ellos no tienen una relación laboral con la universidad. Los profesores sí, los investigadores o los técnicos de laboratorio. Entonces, sobre nosotros recaerá principalmente la responsabilidad de que todo esto se lleve a cabo adecuadamente. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Y bueno, todos los residuos, decía, deben estar etiquetados adecuadamente, incluyendo el nombre y ubicación del generador, en este caso el investigador, el laboratorio, edificio, puerta, etc., fechas, el código de identificación, es decir, qué tipo de residuo es, si es biológico, químico, corrosivo, etc., la precaución para el manejo, para quien lo va a dar el tratamiento sepa qué cantidad se generó, el estado físico, entre otros, además de que debe de quedar en las bitácoras de cada área. Bueno, de las sustancias químicas también están definidas en la Ley GPGIR o la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Existe un sistema para identificar los peligros y los riesgos asociados al uso de sustancias químicas en los centros de trabajo. Esto, de manera histórica, surgió en 1952 por la Asociación Nacional de Protección de Bomberos en Estados Unidos, debido a que, pues, bueno, ellos tenían complicaciones cuando llegaban y no podían encontrar tomas de agua o incendios en algunas fábricas o algo, no sabían exactamente con qué se estaban topando. Debido a esto, pues crearon este sistema. México tuvo que adecuarse a lo mismo y bueno, hizo la norma oficial en el año 2000 para poder ingresar en ese momento al entonces Tratado de Libre Comercio. Y bueno, se está enmendando o adecuando también constantemente. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bueno, el sistema de clasificación de riesgos es a través de código de colores: azul
es para, bueno, si es el riesgo, 0 sin riesgo, 4 mortal. El rojo para inflamabilidad, 0 no se inflama, 4 inflamable o inflamable debajo de los 25 grados. Amarillo, reactividad, 0 es estable, 4 puede explotar. Blanco es riesgo específico, por ejemplo, OX, oxidante, corrosivo, radioactivo, no usar agua o riesgo biológico. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Gracias. Ejemplo, bueno, tenemos aquí el alcohol etílico de una casa comercial. Si vemos el rombo de seguridad, vemos que dice 1 en azul, 0 en amarillo, en blanco no viene ninguna indicación especial y en rojo viene 3. Recordando que, bueno, el rojo, número 3, indica que debajo de los 37 grados se corre el riesgo de ser inflamado. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Un error que puede llegar a cometerse, o sobre todo por inexperiencia o porque se haga fácil, es que se pueden llegar a mezclar productos químicos desconocidos. Eso nunca debe de pasar porque no sabemos, precisamente son desconocidos y no sabemos qué características tengan y pueda generar una reacción explosiva o tóxica o dañina. Entonces, generalmente los generadores de estos residuos somos los responsables ante la ley por los accidentes ocasionados por un inadecuado etiquetado, transporte o manejo asociado a mezclas de productos químicos o a productos químicos. Igual aplican multas o cárcel. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, también es muy importante que todo el personal, y eso incluye a los estudiantes de licenciatura, es decir, pregrado, los de verano de investigación, los de servicio social, no se diga los de posgrado, deben de tener conocimiento pleno del producto químico con el que está trabajando antes de empezar a trabajar con él. Y es responsabilidad del personal del laboratorio que esto se lleve a cabo y que además lo identifique y lo trate adecuadamente. ¿Me pasa al siguiente, por favor? ¿Me puede pasar la que sigue? Se volvió a trabar, ¿verdad? Bueno, entonces, de igual manera, el almacenamiento de las sustancias químicas se debe de llevar a cabo bajo ciertas características. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Gracias. ¿La que sigue? Bueno, hay ciertos errores comunes que a veces cometemos en los laboratorios por desconocimiento, sobre todo en el almacenamiento de sustancias químicas. A veces, digo, me ha tocado ver, espero que no suceda en las áreas de ustedes, que a veces las sustancias químicas las almacenan por orden alfabético. Alguien puede decir de la A a la Z. Otros por el tamaño de los contenedores, los grandes abajo, los chiquitos arriba, por los colores, ¿verdad? O de acuerdo a cada investigador, dice, yo los guardo abajo de la beta, o simplemente por los espacios pequeños donde, sin embargo, se supone el original, por favor. Hay otros que nos vemos más químicos y los almacenamos por categorías, los ácidos con los ácidos, las bases. Otros en lugares inadecuados, por ejemplo en las campanas de bioseguridad, cuando no deben de estar, los que sí, sí. O algunos tienen etiquetas o no tienen, o se enciman frascos, o están arriba de los ojos. Buena práctica. La siguiente, por favor. Hay diversos sistemas de almacenamiento de sustancias químicas. La norma 052 establece cuándo una sustancia química es peligrosa y las compatibilidades o incompatibilidades de almacenamiento y manejo de ellos. Si nos da tiempo, la vemos. Y hay otros sistemas de organización o de almacenamiento de sustancias. Esta química o afinidad química. Hay uno muy famoso que es el sistema J.T. Baker de esta empresa que produce sustancias químicas, que utiliza, bueno, otros de modelo orgánico e inorgánico y hay, bueno, diversas guías.
Lo que sí es que deben de estar en anaqueles con ciertas características, incluyendo no más del 70 al 75% de su capacidad, no muy altos, es decir, deben de estar a la altura de los ojos para que todos podamos ver. Los gases comprimidos que se almacenen solventes deben de tener puertas de seguridad y anaqueles diferentes a los de los corrosivos, y los materiales de muy alta peligrosidad deben de estar. Bueno, la imagen no es muy clara, pero los pueden consultar en la norma oficial mexicana 054. Hay algunas tablas que vienen en anexos para ver la compatibilidad química. Pueden ver que vienen un número y una descripción en verde donde dice el 1 son ácidos minerales no oxidantes, los 2 ácidos minerales oxidantes, etc, etc. Y los números que van en rojo como en escalerita también vienen ahí algunas letras, H, HP, E, D y en colores. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, esa es continuación de la tabla anterior. ¿Me pasa la que sigue? Y bueno, el código de colores y las letras es eso. H, por ejemplo, genera calor por reacción química. F produce fuego por reacciones exotérmicas violentas, entre otras cosas, ¿no? G genera gases en grandes cantidades, gases tóxicos, etc, etc. Creo que sería bueno que, pues bueno, se pudiera dar un tiempo para revisar la norma 054 y la 052, sobre todo 054 es la que dice las compatibilidades para almacenamiento y manejo de productos químicos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, a manera de resumen, se podría decir que las compatibilidades químicas de almacenamiento, diría, por ejemplo, positivo es lo que sí se puede almacenar, y negativo es lo que no. Por ejemplo, 2 flamables sí pueden ir juntos, pero un flamable con un explosivo jamás. O un flamable con algo tóxico o con algo que produzca reacciones, etc, etc, ¿no? ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Y el sistema JT Baker utiliza él mismo un código de colores que IDEO y que es muy bueno. De hecho, los que tengan o estén acostumbrados a estos tipos de reactivos pueden ver las etiquetas que ellos manejan. Por ejemplo, el azul indica que se almacena en un área segura y especial solo para tóxicos. El rojo, que sea un área especial para inflamables. El amarillo, solo para reactivos, aislado y lejos de materiales inflamables. El blanco, que se almacena en área anticorrosiva. El verde, riesgo moderado, que se almacena en un área especial para sustancias químicas. El gris con franjas, que se almacena individualmente y separado de otras sustancias. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Este es un ejemplo de JT Baker, que si se fijan allí tiene un código rojo o una línea roja. Y bueno, esa línea roja indica que se almacena en un área especial para inflamables. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Ahora, hay algunas sugerencias que algunas personas han dado para almacenamiento de sustancias químicas, modelo orgánico e inorgánico, es decir, que se almacenen sustancias orgánicas juntas e inorgánicas juntas. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Por ejemplo, en el modelo inorgánico, de arriba a abajo aumenta la peligrosidad en el anaquel donde están. En el nivel A estarían los, por ejemplo, azufre, fósforo, arsénico, entre otros. Y, y así sucesivamente, ¿no? Enseguida luros, sulfatos, amidas, metales, entre otros. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y en el modelo orgánico, pues igual, de arriba abajo aumenta la peligrosidad, pero por ejemplo en el nivel A estarían los alcoholes, las aminas, amidas, azúcares. En el B los hidrocarburos, aldehídos. En el C éteres, cetonas. En el D los compuestos epóxidos. En el E los sulfuros, entre otras. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, ese es un ejemplo de lo que sí se puede por orden de compatibilidad almacenar y lo que no. Ejemplo, bueno, en el símbolo de prohibido tiene cloroformo y ácido sulfúrico. Es decir, estamos poniendo juntos un solvente orgánico con un ácido fuerte. Y bueno, lo cual nos puede dar una reacción. Y en el otro, lo que sí se puede, por ejemplo, 2 ácidos, un ácido clorhídrico con un ácido sulfúrico. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Y bueno, sugerencias para almacenar los productos químicos, mantener lo estrictamente necesario, es decir, hay veces que está de oferta alcohol y compramos un galón de 20 litros o 20 litros y nada más lo utilizamos una vez al mes y 5 microlitros. Entonces, ¿como para qué compramos eso
sí va a representar un riesgo. Entonces, solamente comprar lo que necesitamos de manera rutinaria en el laboratorio y las cantidades que realmente utilicemos. Almacenar de acuerdo a la compatibilidad química, los envases correctamente cerrados y etiquetados, ventilación adecuada del almacén, evitar que se generen calor o fricción para evitar chispas, sobre todo si hay sustancias explosivas, y el personal nuevamente que va a entrar en contacto con estas sustancias químicas debe de estar capacitado para ello. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, ejemplos que me encontré en la red, ninguno de la universidad, pero bueno, si se fijan, son almacenes o anaqueles enormes. Están más del 75% de llenos, no se ve que tengan un orden, tienen de todo ahí almacenado, y en el otro, por ejemplo, del lado derecho, alcancen a ver ahí un tanque de gas comprimido que está junto con sustancias químicas. No sabemos qué es lo que hay allí, imagínense si hay algún explosivo, pues eso puede dar una combinación no agradable. Y si me pasa la siguiente, por favor. Vean este otro, también almacenes que ya se ven un poco más ordenados, probablemente ya han tenido más cuidado de cómo almacenar, pero aún así están altos y van a estar seguramente por encima de los ojos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y estos son algunos lockers especiales o armarios de seguridad para sustancias peligrosas, esas que indican la norma que deben de estar bajo llave y que separadas en algunos casos, y que solamente una persona o dos, cuando muchos, tengan esa llave y acceso controlado al mismo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Entonces, antes de que se dispongan los residuos químicos, pues es importante saber si le podemos dar un tratamiento previo antes de enviarlo a disposición final. Ahora, no existe un método general para poder decir de esta manera se van a tratar los residuos. Depende de qué sustancia química y qué residuos se esté generando. Para ello, las hojas de datos de seguridad que deben de venir en cada sustancia química, el proveedor debe de darlo, o si no, a nivel en internet estarán disponibles. Debemos de leerlas para, entre otras cosas, ver cómo se deben de tratar, si se pueden minimizar, y cómo se deben de disponer de ellos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, recordemos también que ante la duda de que si un residuo es peligroso o no, hay que consultar la normatividad para saber si es peligroso o no. Ok, 5 minutos, muy bien. ¿Me pasa la siguiente? Ya casi concluyo. Entonces, siempre que esté de nuestras manos, o pues sí, nuestra posibilidad, debemos de elegir reactivos que sean lo menos contaminantes o nos vayan a dar residuos lo menos contaminantes al ambiente y de riesgo a la salud, y en lo menos que sea posible utilizar reactivos peligrosos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, si tenemos residuos, hay que darles tratamiento previo si se puede, incluye tratamientos químicos, físicos, biológicos o fijación. Me pasa la siguiente, por favor. Entonces, lo que queremos evitar es que las personas, alumnos o cualquier persona, entre en contacto con un agente biológico o agente químico que pueda ocasionar un daño al individuo o al medio ambiente. ¿Me pasa la siguiente? Y muy importante, en caso de fuga o derrame, o sea, desde antes ya tenemos de saber las fichas de seguridad de los reactivos químicos y evitar extensión del derrame usando un absorbente, puede ser arena o similar. En caso de gases, alejarse de la nube, del aire contaminado, pues evitar fricciones, chispas o demás, aumentar la ventilación y, bueno, avisar. Debe de haber en cada centro, pues, una comisión encargada de poder apoyar ante esto, protección civil, es decir, cada centro debe de tener una unidad que pueda apoyar en estos casos. ¿Me pasa lo siguiente, por favor? Y las instituciones de educación como nosotros, la universidad, pues debemos de tener la cultura de prevenir antes de corregir, ahorrar recursos, buenas prácticas en todo momento, comunicación eficiente, elaboración de procedimientos, educación y concientización,
dar seguimiento a los casos y sobre todo ver mejora continua constantemente. La siguiente, me parece que ya va a ser la última. Y bueno, recordemos que la bioseguridad no es solamente de una comisión, es de cada uno de nosotros y es para nuestro bien y el de las personas que están a nuestro lado. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su participación. Fue muy interesante. Gracias. Y tenemos algunas preguntas de nuestros participantes aquí en el chat. Sí, adelante. Dice, ¿a qué se refiere el método de tratamiento por fijación? O en ocasiones algunas sustancias necesitan ser, a veces eso no lo hacemos nosotros, sino las empresas que hacen disposición final, necesitan ser cementadas o fijadas en algunos bloques para su disposición final. Y eso, hay ciertos lugares en el país, en el norte del país, sobre todo en el desierto, en que las empresas que manejan residuos químicos es ahí donde hacen la disposición final. Dice que muchas gracias por su charla. En De el nada. CUCS, ¿cuáles son los procedimientos y sitios apropiados para desecho de RPBI y otros residuos peligrosos? Sí, RPBIs, hay bueno, no sé si alguien del CUCS me está preguntando o no, pero hay algunas áreas en el centro identificadas como disposición intermedia, en donde cada laboratorio debe de llevar ahí las bolsas rojas o los contenedores, para que después ahí la empresa encargada de la disposición de esos residuos biológicos infecciosos venga por ellos. En el caso de las sustancias químicas, ahí la verdad sí, no hay una empresa como tal que esté dando seguimiento. Hubo en este año o el año pasado, hubo una campaña para pues eliminar esos residuos químicos que hemos estado almacenando. Los que pudieron donar se donaron a otros laboratorios y los que no, pues hubo una empresa encargada de venir por ellos para dar una disposición final adecuada a ellos. Pero sí, aquí y en otros lados los residuos químicos sí siguen siendo un problema por la disposición final de ellos. Muy bien. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Bueno, dice, por ejemplo, en el caso el que se emplea líneas celulares, ¿cómo deben procesarse los desechos de pruebas moleculares? De las líneas celulares, ok, pues deben de tratarse como un agente biológico infeccioso. Generalmente se deben de inactivar ya sea por calor o por alguna sustancia química antes de ser desechadas. Si es en medio de cultivo líquido o sólido, pues es en contenedor rígido, rojo o en bolsa, dependiendo, pero sí deben de darse una inactivación previa, calor o químico. Muy bien. Otra de las preguntas es, ¿en qué otras normas aplica para la separación de residuos o sustancias químicas? Para la separación, la NOM 052 y 054 son las principales. Hay otras que derivan de ahí, como la del trabajo y demás, pero eso es para ver equipo de seguridad, es decir, zapatos, ropa adecuada. Y fue de químicos, ¿verdad? ¿Me dijo? ¿Solamente? Sí. Principalmente de esas. Ahora, hay otras también que van a derivar de ahí, por ejemplo, para los bioterios, para el manejo de animales. También aplican esas, incluyendo ya ahí en consideraciones éticas, que ya fue otro tema, pero también hay ciertas normas que deben de tomarse en cuenta. Pero las principales son esas, 087, 052 y 054, principalmente esas. Muy bien. Otra y la última pregunta, ¿es viable almacenar los residuos químicos junto con los residuos biológicos? No, no es viable. Generalmente los residuos biológicos deben de estar aparte, algunos de ellos tienen que estar en refrigeración como parte del acondicionamiento previo antes de la disposición final, y en cambio los residuos químicos pues generalmente no van en refrigeración, sí deben de estar en áreas completamente separadas. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Esas serían las preguntas que nos compartieron los participantes. Agradecemos su participación. De nada, al contrario, un gusto. Un gusto.